118. El mayo. Hemos visto que los árboles o la vegetación encarnan siempre la vida inagotable, la cual corresponde en la ontología arcaica a la realidad absoluta, a lo sagrado por excelencia. El cosmos está simbolizado por un árbol. La manifestación de la divinidad es dendromorfa. La fecundidad, la opulencia, la suerte, la salud, o en un nivel superior, la inmortalidad o la eterna juventud, están concentradas en las hierbas o en los árboles. El género humano desciende de una especie vegetal. La vida humana, cuando se ve truncada por astucia antes de tiempo, se refugia en las formas vegetales. En una palabra, todo lo que es, todo lo que está vivo y es creador, está en estado de continua regeneración, se expresa por símbolos vegetales. Se ha representado al cosmos bajo forma de árbol, porque como el árbol, se regenera periódicamente. La primavera es una resurrección de la vida universal y por tanto de la vida humana. Por este acto cósmico, todas las fuerzas creadoras recobran su vigor inicial. La vida se rehace integralmente. Todo vuelve a empezar. En una palabra, se repite el acto primordial de la creación cósmica, porque toda regeneración es un nuevo nacimiento, una vuelta a aquel tiempo mítico en que por primera vez apareció la forma que se regenera. La idea de la regeneración colectiva de la humanidad, por su participación activa en la resurrección de la vegetación y por tanto en la regeneración del cosmos, está implicada en muchísimos rituales de la vegetación. En las tradiciones populares europeas se han conservado huellas o fragmentos de los contextos arcaicos que servían para acelerar la llegada de la primavera, adornando un árbol que se paseaba procesionalmente. En Europa existe todavía la costumbre de ir al bosque en primavera, al comienzo del verano o por San Juan, a buscar un árbol que se coloca en el centro del pueblo. Otras veces va cada uno al bosque a cortar las ramas verdes que luego cuelga en su casa para asegurar la prosperidad del amo. Es lo que se llama árbol de mayo o maypole. En Inglaterra, grupos de muchachos o de niñas van el 1 de mayo de casa en casa llevando coronas de ramas y de flores, cantando y pidiendo regalos. En los Vosgos, la ceremonia tiene lugar el 1 domingo de mayo. En Suecia se ponen palos de mayo en las casas, sobre todo en el solsticio de verano. Son troncos de pino adornados con flores artificiales, con juguetes, etc. En todas partes donde aparece este ceremonial, de Escocia y Suecia a los Pirineos y entre los eslavos, el palo de mayo es una ocasión de diversiones colectivas que terminan con un baile alrededor del palo. Los papeles principales corren generalmente a cargo de niños o de mozos. Es una fiesta de primavera que, como todas las manifestaciones de este tipo, tienen algo de orgía. Un autor puritano inglés, Philip Stuber, condena con indignación en su Anatomía de Abusos estas supervivencias paganas, porque, dice, los jóvenes de ambos sexos pasan la noche en el bosque, con Satán por Dios, y cuando vuelven al pueblo con el palo de mayo, bailan todos a su alrededor una danza pagana. Solo una tercera parte de las muchachas regresan a sus casas inmaculadas. A pesar de todas las polémicas eclesiásticas, la fiesta de mayo ha seguido celebrándose. Tampoco han logrado abolirla las profundas transformaciones sociales, solo le han cambiado el nombre. En Périgord y en otros muchos sitios, el árbol de mayo se convierte en un símbolo de la Revolución Francesa. Se le llama el árbol de la libertad, pero a su alrededor los aldeanos siguen bailando las mismas rondas arcaicas que les han transmitido sus antepasados. El 1 de mayo se festeja hoy el Día del Trabajo y de la Libertad. Para la mentalidad moderna, esta fiesta conserva en parte
el mito de la regeneración y del mejoramiento del bienestar colectivo, mito que es común a todas las sociedades tradicionalistas. En muchas regiones, cuando llega el momento de trasladar solemnemente el palo de mayo, se quema el árbol del año anterior. La destrucción de la madera por el fuego era también probablemente un rito de regeneración de la vegetación y de renovación del año, porque tanto en la India como en el mundo clásico se quemaba un árbol al comenzar el año. La celebración del nuevo año, la destrucción del árbol por el fuego, son con frecuencia en la India ocasión de orgías. Así, por ejemplo, los Bihar de las Provincias Unidas, Agra y Oudh, prenden fuego al árbol Kalmali y acaban entregándose a una orgía colectiva. Las cenizas de este árbol están cargadas de propiedades aprotopaicas y fertilizantes. Protege contra las enfermedades, el mal de ojo, los malos espíritus. En Europa, las cenizas que quedan de haber quemado el palo de mayo o las teas encendidas en carnaval y en Navidad se esparcen por los campos, en los que favorecen y acrecientan las cosechas. Todo ello explica, si tenemos en cuenta que se trata de un mismo conjunto ritual, regeneración de la vegetación y regeneración del año. No olvidemos que para muchos pueblos del Antiguo Oriente el año comienza el 1 de marzo. Los valores mágicos y fertilizantes de la madera sacrificial se transfieren a las cenizas y a los carbones, que deben su fuerza a su semejanza con un prototipo, ceniza de un árbol quemado ritualmente al comenzar el año, en el mes de mayo, por San Juan, etc. Pero a su vez, el árbol o la madera quemada ceremonialmente adquieren eficacia por su simple regresión a potencia, por la vuelta al estado de simiente que la cremación determina. Como la fuerza que representan o personifican no puede ya manifestarse de manera formal, se concentra en la ceniza y en el carbón. Muchas veces la llegada del mayo está representada no por un árbol o por un poste, sino también por efigies antropomorfas, adornadas con hojas y flores, e incluso por una persona determinada que encarna la fuerza de la vegetación o una de sus manifestaciones míticas. Así, por ejemplo, en el norte de Baviera, se lleva en procesión hasta el centro del pueblo un árbol Walber, acompañado de un muchacho con un disfraz de paja, al que se llama también Walber. Se coloca el árbol ante una cantina y todo el pueblo baila a su alrededor. El joven Walber no es sino una réplica antropomorfa de las fuerzas de la vegetación. Lo mismo ocurre entre los eslavos de Carintia. Por San Juan, engalanan un árbol y envuelven en ramas verdes a un muchacho, al que llaman también Jorge Verde. Tras los cantos y las danzas de rigor en toda fiesta de la primavera, se arroja al agua una efigie del Jorge Verde, o a veces al muchacho que desempeña el papel. En Rusia, el árbol ha desaparecido. Jorge el Verde no designa ya más que al muchacho vestido de verde. En Inglaterra, en la fiesta de mayo, Jack in the Green, el desollinador, engalanado con hojas y yedra, baila ante un grupo de desollinadores. Después del baile, estos hacen una colecta entre los asistentes. Por lo demás, todas las ceremonias de mayo terminan pidiendo regalos. Los grupos que recorren el pueblo llevando ramas y flores, tanto si lo que va en el cortejo son efigies de flores como si son muchachos que personifican la vegetación, van recogiendo dones por las casas, y hasta esos dones tienen carácter tradicional. Lo que se entregan son huevos, frutos secos, cierto tipo de pasteles, etc. A los que se niegan a darlos se les amenaza en verso o en prosa, según el ceremonial al uso, que no tengan buenas cosechas, que su huerto no dé frutos, que no florezca su viña, etc. El grupo, en su calidad de mensajero de la vegetación, se arroga el derecho de injuriar a los avaros, porque la avaricia es perjudicial para la colectividad
y porque en un episodio dramático, como es la venida de la primavera, es menester que la sustancia vital, el alimento, circule generosamente por la colectividad para poner en movimiento mágicamente el circuito de las reservas cósmicas de sustancia vital, hortalizas, rebaños, cosechas. Además, el grupo, al anunciar la buena nueva de la vegetación, tiene el sentimiento de estar realizando un acto ceremonial de interés para el conjunto de la colectividad, y esta función exige una recompensa. El grupo ve la primavera antes que los demás, la trae al pueblo y se la enseña a todos. La estimula con sus cantos, con danzas y con rituales. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ audiolibro humano.